Buenos días, vamos a dar inicio al video del día de hoy. Es de la asignatura de Formación Cívica y Ética, miércoles 26 de enero de 2022. Nuestros temas están relacionados al tema de la semana pasada. Es conozco y ejerzo mis derechos y protejo mis datos personales. El aprendizaje esperado pues es el mismo prácticamente. Reconoce que el derecho a la identidad le permite acceder y ejercer sus derechos. Nuestras actividades del día de hoy son leer los cuentos del día de hoy, explicar las páginas 22 a la 25 del libro de texto de Formación Cívica y Ética, yo se los voy a explicar, y ya con base en la información que obtengamos en esas páginas y lo que explique, vamos a resolver dos ejercicios. Uno es de unos rompecabezas de 3 piezas que vamos a ver más adelante relacionados a los derechos y obligaciones. Y el otro es un laberinto, un caminito que está relacionado al tema de protección de datos personales. Primero vamos a dar lectura a los cuentos. Uno es de 3 páginas y el otro es de una página. Ya saben, yo les leo el título, observamos la imagen y ustedes tienen que tratar de predecir qué va a pasar en la historia, quiénes van a participar, ¿sí? En este caso, nuestro texto se llama El canto del censontle, ¿sí? El canto del censontle. Y viene aquí un señor, ¿sí? Un arbolito con flores y muchas aves. ¿De qué creen que se va a tratar este texto? ¿Sí? Piénsenle tantito y ahora sí voy a dar inicio a la lectura del texto para que al final comprobemos si se trató de lo que ustedes creían, si participaron los personajes que ustedes creían o si se desarrolló en el lugar que ustedes pensaron. ¿Ok? El canto del censontle. Cuando todo el mundo era nuevo, el gran señor del monte llamó a todos los pájaros. Daba gusto ver a tanto animal bonito, con plumas de vivos colores volando aquí y allá. Aunque no todos los pájaros tenían muchos colores, por ahí andaban la urraca y el cuervo, muy serios los dos con sus trajes negros. También se veían la cabeza pelada y el cuello flaco del zopilote. El gran señor del monte, cuando vio tantos y tantos pájaros, pidió que todos se formaran en una fila. Todos los pájaros obedecieron de inmediato. Los he llamado, dijo el señor del monte, porque voy a decirles cómo van a cantar. El primero en pasar fue el canario. Tú vas a cantar muy entonado, le dijo el señor del monte. De inmediato el canario empezó a cantar y se fue muy contento. Después pasó el gorrión, luego la golondrina y el jilguero. Así siguieron pasando uno por uno. Pero resultó que el censontle, que era muy distraído, se había olvidado de que tenía que ir con el gran señor del monte. Andaba por ahí, entre los árboles, buscando qué comer. Después de mucho rato, se dio cuenta de que no había visto a ningún otro pájaro en todo el día. ¿Dónde estarán todos?, se preguntó. Entonces recordó que el gran señor del monte los había llamado y se fue a toda prisa al lugar de la reunión. En el camino se cruzó con los otros pájaros que ya venían de regreso y todos los que encontraba ya venían presumiendo su voz. Era muy tarde cuando llegó al lugar donde estaba el gran señor del monte. Es más, el señor ya se iba. Señor, señor, no te vayas. ¿Y cómo voy a cantar?, gritó el censontle. El señor del monte volteó muy sorprendido y, como no se le ocurrió nada más, contestó. ¿Tú? Pues tú vas a cantar como todos. Por eso, el censontle arremeda a los demás pájaros y también imita todos los sonidos que oye. Y colorín colorado, este cuento de Luis de la Peña se ha terminado. Realmente este no es un cuento, es una leyenda. Es la leyenda de cómo el censontle obtuvo esa forma de cantar
Sí, porque si, por ejemplo, nosotros ponemos mucha atención, pues como dijeron, el canario tiene su forma de cantar, ¿verdad? Los pollitos como cantan, pío, 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 ¿verdad? Y los gallos cacaraquean, los gansos tienen su sonido, cada ave tiene su sonido especial que si tú lo escuchas te das cuenta que es él. En cambio, el sensontle no, él no tiene un canto único, sino lo que hace es el sonido que escucha, él lo vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces por eso se le llama o se le conoce como el ave de las 1000 voces, porque él pues arremeda a lo que escucha. ¿Ok? El cuento se trató de lo que tú creías. Vamos al siguiente. El siguiente se llama El Príncipe Valiente. ¿Ok? Viene aquí un príncipe con un caballo, una princesa, un dragón, un castillo. Igual que como lo hiciste en este cuento, imagina qué es lo que crees que puede pasar en esta historia. ¿Sí? ¿En qué lugar se puede desarrollar o qué personajes puede haber? ¿Sí? Vamos a empezar. El príncipe valiente. Era muy valiente el príncipe valiente, tan valiente que pudo matar 1000 dragones con su espada sin que se despeinara uno solo de sus rubios cabellos. Era muy valiente el príncipe valiente. Con su brioso corcel logró atravesar 10 países en una noche para ofrecerle a su amada las flores que tanto le gustaban y que solo florecían a 10.000 kilómetros de su aldea. Era muy valiente el príncipe valiente, tan valiente que logró acabar con un ejército sin mancharse la ropa ni abollar su armadura. Pero cuando murió su caballo, el príncipe valiente lloró, y no por llorar dejó de ser un príncipe valiente. Y colorín colorado, este cuento de Vivian Monsieur se ha terminado. El título de este cuento nos dijo qué es lo que pasaría o qué personajes habrían. Se trató de lo que tú creíste igual. La única enseñanza que nos deja este texto o este cuento es que la valentía no se ve perdida si nosotros expresamos nuestros sentimientos. Al contrario, en los tiempos actuales, expresar los sentimientos viene siendo un acto de valentía porque no cualquiera es capaz de hacerlo. Sí, solo que siempre tenemos que encontrar la manera de expresarnos sin dañar a los demás. ¿Ok? Eso es lo principal para que nuestra valentía no se vea perdida. ¿Ok? Ahora sí vamos a dar inicio a la lectura de las páginas para poder después resolver los ejercicios. ¿Sí? Este es el tema Conozco y ejerzo mis derechos. Y dice, por el solo hecho de ser personas, todos los niños y las niñas merecen que sus derechos humanos se cumplan. Ya habíamos dicho que nosotros con el acta de nacimiento demostramos que somos mexicanos y que con el simple hecho ya de haber nacido y de tener esa acta de nacimiento y de demostrar que somos mexicanos, nosotros adquirimos una serie de derechos. Bueno, esos derechos lo tienen, en el caso de los derechos de los niños y las niñas, es en todo el mundo, no importa de qué país seas, ¿sí? Y hay una serie de derechos básicos, una lista, y los más fundamentales o conocidos son los que tenemos aquí, ¿ok? Pero es muy importante saber cómo es que obtenemos esos derechos y aparte aprender acerca de ellos. Dice aquí, en 1959 se creó un documento llamado Declaración de los Derechos del Niño. En este año fue cuando se hizo ese documento y fue cuando con ese documento se protegieron esos derechos de todas las niñas y de todos los niños del mundo, porque antes de eso, en muchos países no se respetaban ni se hacían valer esos derechos. Se decía que porque eras niño, la gente podía hacer lo que quisiera contigo. Incluso decían que hasta que no tuvieras tu mayoría de edad, que era cuando la ley amparaba en muchos de los países, pues tú no tenías derechos, cuando no es así. ¿Sí? Entonces se creó ese documento para poder garantizar que todos los niños y las niñas tuvieran esos derechos desde pequeños, desde nacer, como nos dijeron hace rato. Aquí vienen varios, son 11
los más conocidos, el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a vivir, a que se proteja nuestra vida. El derecho a la recreación y al esparcimiento, o sea, jugar, divertirnos, desestresarnos, ese también es un derecho. El derecho a la identidad, que lo vimos en la clase anterior, aquí viene una huella digital, es parte de nuestros datos personales. Las huellas digitales que tenemos en los dedos son únicas e irrepetibles. Aunque tú la veas igual, tu huella es diferente a la de tu hermano, la de tu mamá, la de tus abuelos. Cada huella que tiene el ser humano es diferente a la de otros, ¿sí? El derecho a la familia. Todos tenemos derecho a una familia, incluso los niños que viven en las casas hogares tienen derecho a una familia, ¿sí? Y por eso precisamente están ahí para buscarles una familia y se cumpla ese derecho, ¿ok? El derecho a la alimentación, el derecho a la libertad de expresión, o sea que somos libres de expresar lo que pensamos y sentimos, siempre y cuando no dañemos a otras personas con lo que decimos y siempre digamos la verdad, ¿ok? El derecho a la protección, o sea que nos protejan. El derecho a la educación, ¿sí? Ya sabemos ese cuál es, que lo estamos ejerciendo en este momento. El derecho a tener una vivienda, una casa, un techo que nos proteja. El derecho a la salud y el derecho a la participación, ¿sí? Ok. Después de esto vienen estas dos páginas. Dice, protejo mis datos personales. Tus datos son muy importantes porque forman parte de tu identidad y debes cuidarlos para que solo se usen para garantizar que tus derechos se cumplan, ¿sí? Y luego nos dice que en equipos representen diversas situaciones en las que tengan que dar sus datos personales y que cada uno expliquen quién te pide tus datos, para qué los quiere, es correcto que se los des, dar tus datos puede ponerte en riesgo, cuál es la importancia de proteger nuestros datos personales. Esas son preguntas muy importantes y ahorita vamos a comentar por qué, ¿sí? Platican sobre los riesgos de compartir sus datos personales con desconocidos. Si se fijan, aquí vienen imágenes de desconocidos, viendo aquí, por ejemplo, al niño que está en el celular. Acá está un extraño también vigilando a un niño. No sé si está jugando o va a la escuela, ¿verdad? Pero lo está vigilando. Dice capacidades en acción. Proteger tus datos personales. Practica las siguientes acciones. Estas acciones que nos van a dar aquí nos van a ayudar a proteger nuestros datos. Dice, apréndete tus datos personales. Es importante saber tus datos de memoria, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu fecha de nacimiento, porque son parte de tu identidad y te sirven para identificarte. Hace muchos años en los libros de primaria había un cuento que se llamaba Paco el Chato. Era el primer cuento que les leían a los niños de primero cuando entraban a la escuela y precisamente te enseñaba eso, la importancia de conocer tus datos personales. Narraba la historia de un niño que vivía en el campo y sus papás lo mandaron a la ciudad a vivir con su abuelo. Entonces lo mandaron un día antes de que entrara a la escuela, entonces, al día siguiente la abuelita lo lleva a la escuela y le dice que no se salga de la escuela, pero Paco era muy distraído y confiado y como vio que todos los niños ya se iban, se salió y llegó un momento en el que pues ya no sabía dónde estaba porque era una ciudad nueva y en eso lo encuentra un policía y le pregunta sus datos y él no se lo sabía. Entonces, pues era muy difícil localizar a los familiares de Paco para poderlo llegar o regresar a su casa. Sí, entonces en esos casos es muy importante conocer tus datos personales. Si te llegas a perder, si te llega a pasar algo, si te llegan a separar de tus padres por cualquier cosa, es importante que conozcas tus datos personales porque al momento de saber con quién los podemos compartir, en este caso Paco los compartió con un policía o lo necesitaba compartir porque era una situación de riesgo, ¿sí? Pero de esa forma te pueden hacer que vuelvas con tus padres o con tu familia, ¿sí? La segunda dice, nunca des tus datos personales a desconocidos y evita escribirlos y compartirlos en internet o las redes sociales, ¿sí? Nunca dar nuestros datos a desconocidos, ¿sí? Solamente personas de confianza. Mamá y papá obviamente se saben nuestros datos, ¿sí?
pero a veces, por ejemplo, en la escuela no lo solicitan, en instituciones oficiales, y para que sepas también en qué van a utilizar tus datos, no nada más darlos porque sí. Y evitar escribirlos o compartirlos en internet o en redes sociales, porque aunque nosotros tengamos configuradas nuestras redes sociales como privadas, esa información va a dar a instituciones como Facebook o las mismas redes donde lo compartiste, YouTube, Twitter, TikTok, a cualquier red que tú los compartas, aunque los pongas privados, tú estás dando el derecho de que ellos puedan utilizar tus datos personales. Entonces, por eso hay que evitar escribirlos o compartirlos para que no se queden guardados en la red y vayan a dar a manos de otras personas. ¿Ok? Entonces, de aquí se derivan los ejercicios. Este es el primer ejercicio. Si se fijan, son 10, 11, 3, 6, 9, 11 rompecabezas de 3 piezas. Están revueltas las piezas, entonces ustedes lo van a imprimir, lo van a recortar y van a unir cada derecho con sus obligaciones. ¿Sí? Ya decíamos que tenemos derecho a la vida, pero también tenemos la obligación de vivir esa vida de manera sana y aparte de, por ejemplo, hacer ejercicio o cumplir con nuestras obligaciones, ¿sí? Aquí tenemos arriba el derecho y nosotros lo vamos a unir con sus dos obligaciones. El derecho a la recreación y esparcimiento, por ejemplo, nuestras obligaciones que derivarían sería respetar las reglas de los juegos y cuidar los sitios donde nos divertimos, por ejemplo, los parques, las plazas, los cines, a donde acudimos a divertirnos, ¿sí? El derecho a la identidad, pues ya sabemos que nuestra principal obligación es proteger nuestros datos y no hablar con extraños. Y así sucesivamente vamos a ir pegándolos cuando ya los tengamos todos armados en el cuaderno, ¿sí? Derecho a la libertad de expresión, pues no insultar a otras personas y decir siempre la verdad. Ya lo habíamos comentado hace rato. El derecho a la familia, pues respetar a los integrantes de nuestra familia y apoyarnos, ¿ok? El derecho a la alimentación, pues comer sano, beber agua natural. El derecho a la protección, respetar las reglas de los lugares para que nos puedan proteger y cuidar a los demás. En este caso siempre hay alguien más pequeño, más vulnerable que nosotros y podemos ayudar a cuidarlo, ¿sí? Por ejemplo, sus hermanitos menores. Derecho a la educación, cumplir con tus tareas y asistir a la escuela, ¿ok? Derecho a la vivienda, limpiar tu cuarto, respetar a tus vecinos. Derecho a la salud, ponerte tus vacunas, hacer ejercicio. ¿Sí? Derecho a la participación, escuchar a los demás y trabajar en equipo. ¿Ok? Ya saben, lo van a recortar, los van a armar y los pegan en su cuaderno con el título, la fecha y el nombre. Recuerden que deben de poner todos sus datos en el trabajo. Ahora, el siguiente trabajo es el laberinto. Acuérdense que dijimos que había varios riesgos y aquí se los puse en el laberinto. Desconocer tus datos, o sea, no sabértelos, es un riesgo. Usar TikTok o publicar fotos, ¿sí? No importa que estén privados. Ya sabemos que, por ejemplo, en TikTok luego a veces hay seguidores y creo que no se aprueban. Entonces, pues recuerden que hay mucha gente que no sabemos quién es en las redes, que nos dice ser una persona o trabajar de alguna manera y realmente es otra, son cosas falsas. Y a veces esos videos, esas fotos se utilizan para cosas muy feas, ¿sí? Compartir datos en internet también es un riesgo en la red. Publicar tu celular o teléfono en redes sociales. ¿Por qué? Porque luego pueden tomar el teléfono de ahí y de ahí llamarnos, ¿sí? Cualquier persona. Hablar con extraños, porque recuerden que pueden darnos un perfil que no es el de ellos. Puede ser que sea una niña en el perfil y realmente estás hablando con un señor de 40 años que te quiere robar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante no hablar con extraños. Recuerda que lo que está aquí son riesgos, por eso dice hablar con extraños. Compartir ubicación. A veces tenemos la mala costumbre
de que vamos al parque, tomamos la foto y publicamos en la red social. En el parque me pasa comiéndome una tostada, ¿sí? O en el cine viendo tal película. Eso es un riesgo porque si alguien nos quiere hacer daño o quiere privarnos de libertad, pues va a ir a ese lugar, nos va a estar vigilando, ¿sí? Publicar documentos, ya sean nuestros o de nuestros padres, ya sea sus credenciales, recibos, actas de nacimiento, cosas así. Eso también es un riesgo. Publicar fotos con la casa en el fondo, pues así estamos dando nuestra ubicación también y peor, donde vivimos. Aceptar regalos de desconocidos, ¿sí? O de páginas o cosas así también es un poquito riesgoso porque no sabemos cuál es el fin de esas cosas. Publicar fotos con el uniforme o en la escuela tampoco es debido porque así pueden saber en qué escuela están tus hijos o en qué escuela estás tú y en un descuido ir a la salida y no sabemos qué cosas nos pueden pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van aquí por la salida, van a intentar llegar a la meta sin tocar los riesgos. Es decir, no puedo irme así y aquí porque ya entré a un riesgo. Ya puse en riesgo mis datos personales. Tampoco puedo pasar por aquí ni por aquí. Podría pasar, por ejemplo, irme así y por aquí y por aquí. Pasé entre los dos, pero no toqué ninguno de los riesgos, ¿sí? Entonces, tienen que buscar el camino para llegar a la meta sin pasar por los riesgos de nuestros datos personales e identidad. Y con eso damos por terminado los ejercicios del día de hoy. ¿Ok? Nos vemos en la clase de mañana.